Dicen que los años traen sabiduría, pero el dolor no entiende de calendarios ni de canas. Yo soy Epifania, y a los 74 años aprendí que el corazón de una madre es el único órgano que puede seguir latiendo incluso después de haberse hecho pedazos. No fue la vejez lo que me encorvó aquella noche, ni tampoco la artritis que a veces me mordía las rodillas cuando cambiaba el tiempo. Fue el peso insoportable de la verdad cayendo sobre mis hombros. Aquella noche el calor era pegajoso, una de esas noches húmedas de finales de noviembre donde el aire parece no querer entrar en los pulmones. Mi casa, esa casona de techos altos y ventanales de madera que Rogelio y yo levantamos ladrillo a ladrillo cuando apenas éramos unos muchachos con más sueños que dinero, estaba irreconocible. Mi hijo, Esteban, había insistido en organizar una cena de alto nivel. Según él, necesitaba impresionar a unos socios nuevos, gente de dinero, de esa que no mira a los ojos cuando saluda, sino que escanea la ropa y las joyas para calcular cuánto vales. Rogelio, mi esposo, estaba sentado en su sillón habitual en la esquina del comedor. Desde su último accidente cerebrovascular, él ya no hablaba mucho, pero sus ojos, profundos y oscuros, no perdían detalle. Yo le había acomodado la servilleta sobre las piernas y le había peinado el escaso cabello blanco con agua de colonia, como a él le gustaba. Aunque su cuerpo estaba frágil, su presencia seguía siendo mi ancla. Sin embargo, para Esteban, su padre y yo nos habíamos convertido en poco más que muebles viejos que desentonaban con la decoración moderna que su esposa, Claudia, había impuesto poco a poco en nuestra propia sala. «Mamá, por favor, esta noche no empieces con tus historias de antes», me había advertido Esteban en la cocina mientras yo terminaba de acomodar los canapés en la bandeja de plata. «Esta gente es importante. No quiero que piensen que somos anticuados». Me dolió el tono, seco y cortante, pero callé. Callé como lo había hecho tantas veces en los últimos años, pensando que la prudencia era la mejor forma de amar. Me alicé la falda de mi vestido color vino, el mejor que tenía, y salí al comedor con la mejor sonrisa que pude fingir. La cena transcurría entre risas forzadas y el tintineo de las copas de cristal fino. Eran 8 invitados en total, sin contarnos a nosotros. Había un abogado con voz de barítono, una mujer rubia que no paraba de tocarse el collar de perlas, y otros tantos personajes que parecían recortados de una revista de modas. Esteban presidía la mesa, hinchado de orgullo, sirviendo el vino y hablando de negocios, de inversiones, de futuro. Claudia, a su lado, asentía con esa sonrisa ensayada que nunca le llegaba a los ojos. Yo estaba sentada cerca de la cabecera, intentando ser invisible, cortando la carne de Rogelio en trozos pequeños para que pudiera comer sin dificultad. Pero el silencio me pesaba. Me sentía ajena en la mesa donde habíamos celebrado tantas navidades, tantos cumpleaños. La conversación giró entonces hacia el tema de las propiedades y la arquitectura. El abogado elogió la estructura de la casa. «Es una construcción magnífica», dijo, mirando las vigas de madera oscura del techo. «Ya no se hacen casas así. Tiene un carácter histórico». Sentí un chispazo de orgullo genuino. Aquella casa era mi vida. «Oh, sí», intervine, con la voz un poco temblorosa por la falta de uso en toda la noche. «Mi Rogelio trajo esa madera del norte él mismo. Recuerdo que tuvimos que esperar 3 meses porque las lluvias habían cerrado los caminos. ¿Y los cimientos? Los cimientos los cavamos casi con las uñas porque no nos alcanzaba para la maquinaria. Fue en el año 71, justo antes de que naciera Esteban. Sonreí al recordar aquellos tiempos de sacrificio y amor. Miré a los invitados, esperando compartir esa calidez humana, esa historia de esfuerzo que había cimentado el suelo que pisaban. Pero la sonrisa se me congeló en el rostro. El silencio que siguió a mis palabras no fue de respeto, sino de incomodidad. La mujer de las perlas intercambió una mirada burlona con su esposo. Claudia soltó un suspiro exasperado, rodando los ojos hacia el techo como si pidiera paciencia divina. Pero fue Esteban quien reaccionó de la peor manera. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos al apretar el tenedor. «Mamá, por favor», siseó entre dientes, aunque lo suficientemente alto para que los más cercanos lo escucharan. «Solo les contaba del esfuerzo de tu padre, hijo», respondí,
tratando de mantener la dignidad, aunque sentí que las mejillas me ardían. «A nadie le interesan esas historias de pobreza, mamá», dijo él, levantando la voz. El alcohol que había bebido empezaba a notarse en sus ojos inyectados de sangre. «No es pobreza, es historia, Esteban», repliqué, quizás cometiendo el error de contradecirlo en público. Mi voz salió firme, una chispa de la Epifania de antes, la que no se dejaba amedrentar. Fue entonces cuando ocurrió. Esteban se levantó de golpe, haciendo chirriar las patas de la silla contra el piso de mosaico. La violencia del movimiento hizo que Rogelio diera un pequeño salto en su silla, asustado. Esteban rodeó la mesa en 2 zancadas largas y me tomó del brazo. No fue un toque suave. Sus dedos se clavaron en mi carne flácida con una fuerza innecesaria, dolorosa. Me levantó de la silla casi a tirones. «Ven conmigo», gruñó. Me arrastró hacia el pasillo que conectaba el comedor con la entrada principal, alejándome de la mesa, pero no lo suficiente para que dejáramos de ser el espectáculo principal. Los 8 invitados se quedaron petrificados, con los tenedores a medio camino de la boca, observando la escena con una mezcla de horror y morbo. Cuando llegamos al arco del pasillo, me soltó con un empujón. No fue suficiente para tirarme al suelo, gracias a Dios y a mis zapatos de tacón bajo, pero sí lo bastante fuerte para hacerme trastabillar y chocar contra la pared. El golpe seco de mi hombro contra el yeso resonó en mis oídos. Sentí un dolor agudo, pero más me dolió el alma. Esteban estaba frente a mí, con el rostro descompuesto por la ira y la vergüenza. «¡Mamá!», gritó, y su voz retumbó en las paredes de la casa que yo había construido. «Deja de hablar con las visitas, solo das vergüenza». El eco de sus palabras flotó en el aire, denso y venenoso. «¿No te das cuenta?», continuó gritando, manoteando frente a mi cara. «Estás hablando de miserias, de cavar tierra con las manos. Esta gente son inversionistas, mamá. Me estás arruinando la imagen. Pareces una vieja senil que no sabe cuándo callarse». El silencio que vino después fue absoluto. Ni los grillos del jardín se atrevieron a cantar. Sentí las miradas de las 8 personas clavadas en mi espalda, como agujas calientes. Miré hacia la mesa y vi a Rogelio. Tenía los ojos llenos de lágrimas, una mano temblorosa extendida hacia mí, pero incapaz de levantarse. Claudia, mi nuera, miraba su plato, no por vergüenza ajena, sino con esa indiferencia cruel de quien piensa que por fin alguien puso las cosas en su lugar. Me quedé allí, pegada a la pared, sintiendo cómo el corazón me golpeaba las costillas como un pájaro enjaulado. Mi propio hijo, el niño al que le curé las fiebres con paños de agua fría, el hombre al que le pagamos la carrera universitaria vendiendo parte de nuestras tierras, el hijo por el que Rogelio y yo nos habíamos quitado el pan de la boca tantas veces. Ese hombre, ahora un extraño con traje caro, me miraba con asco. En ese instante, algo se rompió dentro de mí, pero curiosamente, no fui yo. Lo que se rompió fue el velo que me cubría los ojos. Se rompió la excusa de «está estresado», se rompió la justificación de «es su carácter», se rompió la esperanza de que, en el fondo, él valoraba nuestro sacrificio. El dolor del hombro se transformó en una frialdad lúcida. Una calma extraña, casi aterradora, inundó mis venas. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el olor a cera de pisos y al asado que se enfriaba en la mesa. Lentamente, con una dignidad que no sabía que aún conservaba, levanté las manos y acomodé mi blusa. Alicé las arrugas que sus manos violentas habían dejado en la tela color vino. Me toqué el cabello para asegurarme de que el moño seguía en su sitio. Levanté la vista y lo miré a los ojos. Él respiraba agitado, esperando quizás que me pusiera a llorar, que pidiera perdón, o que me fuera corriendo a mi habitación a esconderme como una niña regañada. Eso era lo que la vieja Epifania hubiera hecho, pero esa mujer había muerto contra la pared del pasillo. Lo sostuve la mirada hasta que él tuvo que parpadear. Mis ojos, secos y duros como piedras de río, se clavaron en los suyos. «Está bien, hijo», dije bajito. Mi voz no tembló. Fue un susurro que cortó el aire como una navaja de afeitar. No dije nada más. No había nada más que decir. Giré sobre mis talones y caminé hacia la credenza de entrada, donde había dejado mi bolso.
Era un bolso grande, de cuero negro, pesado y antiguo. Mis manos, firmes, aferraron las asas. Dentro de ese bolso descansaba una carpeta de cartón azul, una carpeta que yo había sacado esa misma mañana de la caja fuerte del banco. Contenía la escritura original de la casa y los documentos de traspaso que Esteban me había estado exigiendo firmar durante meses. «Es por los impuestos, mamá», me decía. «Es para proteger el patrimonio, mamá. Ustedes ya están grandes para administrar esto, mamá». Esa noche, yo había bajado a la cena con la intención de darle la carpeta. Pensaba hacerlo después del postre, como un regalo, como una muestra de confianza absoluta. Iba a cederle el control de todo, quedándonos Rogelio y yo solo con el usufructo vitalicio, confiando en su bondad para cuidarnos. Qué ingenua había sido, qué ciega. Sentí el peso de la carpeta dentro del bolso. Pesaba, sí, pero no tanto como la traición. Caminé hacia la puerta principal. Escuché los pasos de Esteban detrás de mí, confundido por mi reacción. «¿A dónde vas?», preguntó bajando el tono, quizás dándose cuenta de que había ido demasiado lejos, o quizás preocupado por lo que pensarían los invitados de que su madre se marchara así. «Mamá, no hagas una escena, vuelve a sentarte». Me detuve con la mano en el pomo de la puerta de roble macizo. No me giré. «No, Esteban», dije sin mirarlo. «La escena ya la hiciste tú. Y te salió perfecta». Abrí la puerta. El aire de la noche me golpeó la cara, húmedo y caliente, pero para mí se sintió como el aire más puro del mundo. «Mamá, ¿qué haces? No puedes salir así», insistió él, dando un paso hacia mí. «Cuida a tu padre», le ordené, con una autoridad que lo detuvo en seco. «Si cuando yo vuelva le falta un solo pelo o veo una lágrima en su cara, te juro por la memoria de mis muertos que no vas a tener cielo ni tierra donde esconderte». Y salí. Cerré la puerta tras de mí con suavidad, sin portazos. El clic de la cerradura sonó definitivo, como el final de un capítulo y el comienzo de una guerra. Caminé hasta el final del porche y bajé los escalones de piedra hacia la calle. Mis piernas temblaban, ahora sí, pero seguí caminando. No tenía a dónde ir realmente, no a esas horas, pero sabía que no podía quedarme bajo ese techo ni un minuto más siendo la dueña humillada. Me detuve bajo la luz amarillenta de la farola de la esquina. Abrí el bolso y toqué el borde frío de la carpeta. Allí estaba mi poder, allí estaba mi historia, allí estaba el sudor de Rogelio y el mío. Ellos creían que yo era una anciana frágil, una carga, una vergüenza que hablaba demasiado. Creían que la casa era suya por derecho divino, solo esperando a que la vieja firmara el papelito. Acaricié el cuero del bolso. Una lágrima solitaria, caliente y furiosa, rodó por mi mejilla, pero la limpié de un manotazo brusco. Se acabó la Epifania mansa, murmuré para mí misma, mientras un taxi giraba en la esquina y yo levantaba la mano para detenerlo. Se acabó. El taxi se detuvo. El conductor, un hombre joven con cara de cansancio, me miró sorprendido al ver a una señora mayor, vestida de gala, sola en la esquina a las 10 de la noche. «¿A dónde la llevo, señora?», preguntó. Me subí, acomodé el bolso sobre mi regazo como si fuera un escudo y miré hacia la casa. A través de la ventana del comedor podía ver las siluetas de los comensales. Seguían allí, en mi casa, comiendo mi comida, bebiendo mi vino, despreciando mi vida. «Lléveme al Hotel Plaza», dije. Si iba a gastar el dinero de mi pensión, lo haría en un lugar donde me trataran como a una reina, no como a un trasto viejo. Mientras el auto arrancaba, supe que esa noche no solo había salvado la escritura de la casa, me había salvado a mí misma. El dolor en mi pecho seguía ahí, agudo y punzante, pero ahora estaba mezclado con algo más, algo que no había sentido en mucho tiempo, la adrenalina de la batalla. Esteban quería que dejara de hablar. Pues bien, ahora iba a hablar, pero no con anécdotas del pasado, sino con la ley en la mano. Y mi voz se iba a escuchar tan fuerte que hasta los cimientos que cavamos con las uñas iban a temblar. La habitación 402 del Hotel Plaza olía a lavanda artificial y a soledad refrigerada. Cerré la puerta y dejé caer el bolso de cuero sobre la cama perfectamente tendida. Esa cama enorme y blanca que parecía burlarse de mi viudez en vida. Porque eso era lo que sentía aquella noche, que aunque Rogelio respiraba a pocas cuadras de allí, yo acababa de perder a mi familia entera.
Me acerqué al espejo del tocador y encendí la luz cruda del baño. Lo que vi me devolvió el aliento con un golpe seco en el estómago. No era la Epifania de siempre. La mujer que me miraba tenía el rímel corrido bajo los ojos, marcando surcos negros sobre la piel arrugada, como si llorara tinta. Pero lo peor no era el maquillaje arruinado, sino la marca roja, incipiente y furiosa, que comenzaba a florecer en mi brazo izquierdo, justo donde los dedos de Esteban se habían clavado para arrastrarme. Me toqué la piel con suavidad. Ardía. Ese ardor fue el combustible que necesité para no derrumbarme en el suelo de moqueta beige. «No vas a llorar», me ordené a mí misma frente al espejo, con una voz ronca que no reconocí. «No vas a llorar por quien no te lloraría a ti». Me quité los zapatos, esos que me apretaban los juanetes y que había soportado solo para estar a la altura de la cena de mi hijo, y sentí el alivio físico recorrer mis piernas. Pero la mente no descansaba. Me senté al borde de la cama y atraje el bolso hacia mí. Mis manos, nudosas y manchadas por el sol de años, trabajando la tierra y colgando ropa, temblaron al abrir el cierre. Saqué la carpeta azul. Durante meses, Esteban me había insistido con una urgencia que yo confundí con preocupación. «Mamá, los impuestos sucesorales son un robo», me decía mientras se servía el whisky que compraba con mi tarjeta de crédito. «Mamá, si papá falta, el gobierno te va a quitar la mitad. Firma el traspaso. Yo me encargo de administrarlo. Ustedes solo descansen». Yo estuve a punto de firmar. Lo juro por la salud de mi viejo. Esa misma mañana, había ido al banco con la intención de sacar la escritura original para facilitar el trámite. Pero algo, quizás el espíritu de mi madre susurrándome al oído, o simplemente esa intuición vieja que se nos afila con los años, me hizo leer los papeles que Esteban había dejado olvidados sobre la mesa del recibidor la semana anterior. Encendí la lámpara de la mesita de noche y esparcí los documentos sobre la colcha. Ahí estaba la escritura original de la casa, fechada en 1971. El papel estaba amarillento, pero la firma de Rogelio, fuerte y decidida en aquel entonces, se leía con claridad. Y junto a ella, los documentos de donación y cesión de derechos, que Esteban había redactado. Me puse los lentes de lectura que colgaban de mi cuello y empecé a leer, no como madre, sino como la mujer que alguna vez llevó la contabilidad de una ferretería exitosa antes de retirarse. Leí la cláusula tercera, luego la quinta. El frío del aire acondicionado se me metió en los huesos. No había usufructo vitalicio. No había ninguna cláusula que garantizara que Rogelio y yo pudiéramos vivir en la casa hasta nuestra muerte. El documento era una cesión total, absoluta e irrevocable. Si yo hubiera firmado esos papeles, Esteban habría tenido la facultad legal de vendernos la casa al día siguiente, con nosotros adentro. «Dios mío», susurré, llevándome una mano a la boca. La traición no había empezado esa noche en el pasillo. Aquel empujón frente a las visitas solo había sido el remate de una faena que llevaba meses gestándose. Mi hijo, mi sangre, había planeado dejarnos en la calle. ¿Por qué? Rogelio y yo le dábamos todo. Pagábamos la luz, el agua, la comida. Él y Claudia vivían gratis en el segundo piso. ¿Qué más quería? Necesitaba respuestas. Y necesitaba aliados. Miré el reloj de la mesita, las 11:15 de la noche. Era tarde, pero la desesperación no tiene horario. Busqué en mi agenda telefónica una libretita de cuero rojo desgastado que siempre llevaba en el bolso. Pasé las páginas con dedos ansiosos hasta llegar a la letra M. Matilde. Matilde no era familia. Era algo mejor. Era una vieja amiga de la juventud. Una mujer que nunca se casó, que fumaba cigarros delgados y que había trabajado 40 años como secretaria principal en uno de los bufetes de abogados más tiburones de la ciudad. Matilde sabía dónde se escondían los cadáveres de media sociedad, porque ella misma había mecanografiado las actas de defunción. Hacía 3 años que no la veía. Esteban me había dicho que Matilde era una mala influencia, que era vulgar y que no pegaba con la nueva imagen de la familia. Y yo, tonta y dócil, me había alejado. Marqué el número con el corazón en la garganta. Sonó 1, 2, 3 veces. «¿Diga?», contestó una voz aguardentosa y soñolienta. «Matilde, soy yo».
Epifania. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido por el sonido de un encendedor y una calada profunda. Epifania del Carmen, dijo ella, y pude escuchar la sonrisa en su voz. Pensé que te habías muerto o que te habías metido a monja de clausura. ¿Qué haces llamando a esta hora? ¿Se murió el viejo gruñón de Rogelio? No, Rogelio está vivo, dije, y la voz se me quebró. La que se murió fue la Epifania estúpida, Matilde. Necesito tu ayuda. Estoy en el Hotel Plaza. Me fui de la casa. Matilde no hizo preguntas estúpidas. No preguntó, ¿por qué? Ni, ¿cómo te sientes? Voy para allá. Pide café negro. Mucho. Media hora después, Matilde estaba sentada en el sillón de mi habitación. Llevaba una bata de seda estampada con flores tropicales sobre el pijama y unos anteojos de marco grueso. Parecía un ave exótica en medio de aquel cuarto beige. Le conté todo. El empujón, los gritos, la vergüenza, los papeles. Mientras yo hablaba, Matilde revisaba los documentos con una velocidad profesional, pasando las hojas con sus dedos manchados de nicotina. Cuando terminé de relatar lo del pasillo, ella cerró la carpeta con un golpe seco. «Maldito sea el fruto de tu vientre, Epifania», dijo sin anestesia. Así era ella. «Ese muchacho no solo es un malnacido, es un estúpido. ¿Creía que ibas a firmar esto sin leer? Casi lo hago, Matilde, por confianza. La confianza es para los perros, querida. En los negocios y en la familia, papelito habla». Se quitó los lentes y me miró fijamente. «Escúchame bien. Tienes la sartén por el mango, pero él tiene el fuego. Si tiene tanta prisa por la casa es porque el agua le llega al cuello. Nadie trata de estafar a sus padres con esa desesperación a menos que deba hasta la camisa». «¿Tú crees?», pregunté, incrédula. Esteban siempre hablaba de inversiones, de grandes proyectos. «No lo creo, lo sé. Tengo una sobrina que trabaja en el buró de crédito. Mañana a primera hora vamos a averiguar qué tan profundo es el agujero donde se metió tu principito. Pero primero...». Matilde se levantó y caminó hacia el minibar sacando una botellita de agua. «Primero tienes que dejar de parecer una víctima. Mírate, Epifania. Tienes los hombros caídos como si llevaras un saco de papas». «Me duele el brazo», me justifiqué. «Que te duela. Úsalo. Ese dolor es recordatorio. Pero mañana, cuando salgas de aquí, no puedes ser la viejita que huyó llorando. Tienes que ser la dueña del circo. Esa noche no dormí». Matilde se quedó conmigo, durmiendo en el sofá, roncando suavemente. Yo me quedé mirando el techo, pensando en Rogelio. ¿Habría comido? ¿Esteban lo habría acostado? La angustia me mordía, pero sabía que volver ahora, débil y sin un plan, sería nuestro fin. Tenía que ser fuerte por los dos. A la mañana siguiente, el sol entró por la ventana sin pedir permiso. Matilde ya estaba despierta, hablando por su celular en voz baja. Cuando colgó, tenía una expresión sombría pero satisfecha. «Bingo», dijo, girándose hacia mí. «Tu hijo Esteban tiene 3 hipotecas sobre su negocio de importaciones, debe las cuotas del auto de lujo de su mujer desde hace 4 meses y, lo más interesante, tiene una demanda pendiente por incumplimiento de contrato con unos socios poco recomendables». Sentí que el suelo se abría. No era solo ambición, era pánico. Esteban quería la casa para hipotecarla o venderla y tapar sus agujeros financieros. Iba a sacrificar el techo de sus padres para salvar su pellejo. «Dios mío», murmuré, sentándome en la cama. «Nos iba a dejar en la calle, Matilde. ¿De verdad nos iba a dejar en la calle?» «Exacto. Y ahora que lo sabes, ¿qué vas a hacer?», me retó ella. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara con agua helada. Al secarme, miré mis manos. Esas manos habían amasado pan, habían mezclado cemento, habían cambiado pañales y habían sostenido la mano de Rogelio mientras aprendía a caminar de nuevo tras el ictus. Eran manos fuertes, manos creadoras. Esteban tenía manos suaves, manos de pedir, manos de empujar. Salí del baño con una toalla en la cabeza y una determinación nueva, fría y metálica, instalada en el pecho. «Voy a destruir su plan, Matilde. Voy a sacarlos de mi casa». A él y a la inútil de su mujer. Matilde sonrió, mostrando unos dientes manchados de café pero feroces. «Esa es la actitud. Pero no puedes ir vestida así», señaló mi vestido color vino arrugado en la silla. «Pareces una pasa de uva triste. Vamos de compras». Lo que siguió fue una transformación que no solo fue externa,
fuimos a una tienda departamental cercana. Matilde me prohibió mirar la sección de señoras mayores, esa donde todo es beige, gris y sin forma. Tú eres la dueña de la propiedad más valiosa de la cuadra, no una monja, me regañó. Me hizo probarme un traje sastre de color azul marino, profundo y elegante, una blusa de seda color crema, y zapatos. Zapatos cómodos pero con presencia, de cuero bueno, de esos que hacen ruido al caminar, anunciando que alguien importante ha llegado. Cuando me vi en el espejo del probador, no reconocí a la mujer. La ropa no colgaba de mí, me abrazaba, me daba estructura. Me enderecé. El dolor del hombro seguía ahí, punzante bajo la tela, pero ahora se sentía como una pintura de guerra oculta. «Falta una cosa», dijo Matilde. Me llevó a una peluquería. Nada de cambios radicales absurdos. Solo un buen corte, arreglar el color canoso para que brillara como plata y no como polvo viejo, y un peinado que despejara mi frente. «La frente en alto, Epifania», me dijo el estilista. «Tienes una cara con carácter. No la escondas». A las 2 de la tarde, estábamos sentadas en un restaurante, comiendo con apetito. Yo tenía la carpeta azul sobre la mesa, junto al salero. «Ahora, la estrategia», dijo Matilde, poniéndose seria. «Legalmente, la casa es tuya y de Rogelio. Ellos son huéspedes ingratos. En este país, la ley protege al adulto mayor, pero la justicia es lenta. Si vas a un juicio de desalojo, pueden pasar años. Esteban lo sabe y usará eso para quedarse mientras tanto. No tengo años, Matilde. Rogelio no tiene años». «Exacto. Por eso no vamos a usar la ley de los tribunales todavía. Vamos a usar la ley del miedo y la ley del dinero». Matilde sacó un papel de su bolso. Era un contacto. «Este es un cerrajero industrial, de los que abren cajas fuertes y cambian cerraduras de seguridad en minutos. Y este», sacó otro papel, «es un amigo comisario jubilado que todavía tiene uniforme y placa, y que me debe un favor grande desde el 85. «¿Qué quieres decir?», pregunté, aunque empezaba a entender. «Esteban te empujó. Hubo testigos. Eso es agresión doméstica a un adulto mayor. Es un delito penal, Epifania. Si ponemos la denuncia, se lo llevan detenido esta misma tarde». Sentí un escalofrío. ¿Meter a mi hijo en la cárcel? La madre que vivía en mis entrañas se retorció de dolor. A pesar de todo, era el niño que yo había amamantado. «No», dije bajando la vista. «No quiero que vaya preso. No quiero ese estigma para él». «Eres demasiado blanda», bufó Matilde. «No es blandura, es lástima», repliqué levantando la mirada, mis ojos duros de nuevo. «Si va preso, se convierte en víctima. Pobre Esteban. Su madre loca lo encerró. No, Matilde, quiero que se vaya por su propio pie. Quiero que sienta la vergüenza que él me quiso hacer sentir a mí. Quiero que sepa que yo no soy una vieja senil, sino la mujer que le dio la vida y que tiene el poder de quitársela, financieramente hablando». Matilde me miró con respeto por primera vez en años. «Bien, entonces haremos la ejecución silenciosa. Vamos a cortarle el agua, la luz y el acceso, pero sin que él sepa que fuiste tú hasta que sea demasiado tarde. Vamos a asfixiarlo con su propia deuda». «Tengo un dinero guardado», confesé, «de una cuenta que Rogelio abrió hace 30 años y que nunca tocamos. Para emergencias», decía él. «¿Cuánto?», le dije la cifra. Los ojos de Matilde se abrieron como platos. Era mucho, mucho más de lo que Esteban soñaba con sacar de la casa rápidamente. «Mujer, estás sentada sobre una mina de oro y andabas llorando por los rincones. Con eso no solo arreglamos la casa, con eso contratamos seguridad privada si hace falta». «No es para eso», dije, acariciando la carpeta. «Es mi seguro, pero ahora sé cómo usarlo. Esteban cree que somos pobres viejos que guardan el dinero bajo el colchón. Vamos a dejar que siga creyendo eso, hasta que yo decida lo contrario». Pagué la cuenta con mi tarjeta, firmando el recibo con un garbo que no tenía el día anterior. «¿Lista para volver?», preguntó Matilde. «No todavía», respondí. «Esteban debe estar ahora mismo revolviendo mi cuarto, buscando esta carpeta. Debe estar sudando frío. Vamos a dejarlo sufrir un poco más. Vamos a dejar que llegue la noche, que se pregunte dónde está su madre, que se imagine lo peor. Y cuando crea que ha ganado, cuando piense que quizás me dio un infarto en la calle y que la casa es suya, entonces apareceré.
Me puse de pie, alicé mi chaqueta azul y tomé el bolso. El peso de la carpeta ya no era una carga, era un arma cargada. Vamos a la notaría primero, dije. Quiero redactar un nuevo testamento. Uno donde quede muy claro que si Rogelio y yo morimos mañana, la casa se vende y el dinero va para la caridad. Quiero ver la cara de Esteban cuando se entere de que su herencia se acaba de convertir en humo. Salimos al sol de la tarde. El calor seguía siendo sofocante, pero yo ya no lo sentía. Por dentro era puro hielo. Durante años fui mansa, bajé la cabeza, serví los platos y callé las groserías. Pero esa mujer ya no existía. Había muerto contra la pared del pasillo y de sus cenizas se había levantado esta otra Epifania. Una que no necesitaba gritar para hacerse escuchar. Una madre conoce los puntos débiles de sus hijos mejor que nadie, y Esteban acababa de cometer el error de olvidar quién le había enseñado a caminar. Ahora yo le iba a enseñar a caer. El taxi se detuvo frente a la verja de hierro forjado de mi casa. Eran poco más de las 5 de la tarde y el sol comenzaba a caer, bañando la fachada de piedra con una luz anaranjada que, en otros tiempos, me habría parecido cálida y acogedora. Ahora, sin embargo, la casa me parecía una boca abierta llena de dientes afilados, esperando devorarme si daba un paso en falso. Pagué al conductor con un billete nuevo, de esos que crujen, y no esperé el cambio. Matilde me había dejado 2 cuadras antes para no levantar sospechas. Ella llegaría al día siguiente, en el momento justo, como el general que aparece cuando la infantería ya ha minado el terreno. Yo era la infantería. Yo era la infiltrada en mi propio hogar. Bajé del auto. El traje sastre azul marino que habíamos comprado esa mañana me hacía sentir diferente. La tela era firme, estructurada, nada que ver con los vestidos sueltos y de telas blandas que solía usar para estar cómoda en la casa. Los tacones resonaron sobre la acera con un toc-toc autoritario que nunca antes había escuchado salir de mis pies. Apreté el asa de mi bolso, donde la carpeta azul descansaba ahora dentro de un sobre sellado con cinta adhesiva industrial, y empujé la reja. Estaba sin llave. Mal presagio o descuido imperdonable. Caminé por el sendero de la entrada, observando el jardín. Las hortensias estaban sedientas. Nadie las había regado en mi ausencia. Ese pequeño detalle, esa negligencia doméstica, me dolió más que muchos insultos. Para ellos, las plantas, la casa y nosotros, los viejos, éramos cosas que debían cuidarse solas o morir en silencio para no molestar. Al llegar a la puerta principal, saqué mi llave. No tuve tiempo de girarla. La puerta se abrió de golpe desde adentro, como si hubiera estado siendo vigilada a través de la mirilla con la ansiedad de un animal acorralado. Esteban apareció en el umbral. Llevaba la misma ropa de la noche anterior. La camisa blanca, arrugada, desabotonada en el cuello y los pantalones de vestir manchados. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos y el rostro cubierto de una barba incipiente y descuidada. Olía a tabaco rancio y a sudor agrio, el olor inconfundible del miedo masculino. «¡Mamá!», exclamó, y en su voz había una mezcla extraña de alivio y furia contenida. «Por el amor de Dios, ¿dónde te metiste? Llamé a la policía. Llamé a los hospitales». Dio un paso hacia mí, con la intención de agarrarme del brazo, tal como lo había hecho en el pasillo. Pero esta vez, yo no retrocedí ni me encogí. Me quedé quieta, irguiendo la espalda, y lo miré con una frialdad tan absoluta que él se detuvo en seco, con la mano a medio camino en el aire. «No me toques, Esteban», dije. Mi voz salió tranquila, modulada, sin el temblor de la anciana asustada que él esperaba encontrar. Él parpadeó, confundido. Sus ojos recorrieron mi figura, deteniéndose en el traje azul, en el peinado impecable, en los zapatos nuevos. No entendía lo que veía. Su madre, la que olía a guiso y a alcanfor, había desaparecido. Frente a él había una mujer que parecía una desconocida. ¿Qué es eso? ¿Qué te pusiste?», balbuceó, retrocediendo un paso para dejarme entrar. «Mamá, has estado desaparecida casi 20 horas. ¿Tienes idea de la angustia que nos hiciste pasar? Claudia está con una migraña terrible por tu culpa, y papá no ha querido comer». Esa fue la estocada que buscaba para hacerme sentir culpable, la mención de Rogelio. Pero Matilde me había advertido.
Usará a tu marido como rehén emocional. No caigas. Si muestras debilidad ahora, te comen viva. Entré en el recibidor. El aire de la casa estaba viciado, cargado de tensión. Tu padre no ha comido porque tú no has sabido darle de comer, Esteban. Respondí, pasando de largo hacia la sala. No me culpes a mí de tu inutilidad. ¿Mi inutilidad? Esteban cerró la puerta de un portazo y me siguió, con los pasos pesados de quien está acostumbrado a intimidar. Yo soy el que mantiene esta casa en pie. Yo soy el que trae a los inversionistas. Y tú, anoche, lo arruinaste todo, todo. Llegamos a la sala. Claudia estaba allí, recostada en el sofá, con un paño húmedo en la frente. Al verme, se incorporó de golpe. Sus ojos, enmarcados en rojo, me escanearon con desdén, pero también con una curiosidad malsana al ver mi aspecto renovado. «Al fin apareces, Epifania», dijo ella, con ese tono arrastrado que usaba cuando quería parecer superior. Esteban estaba a punto de llamar a la morgue. «Pensamos que te había dado un infarto en algún parque. Lamento decepcionarte, querida», dije, depositando mi bolso sobre una mesa auxiliar con movimientos deliberadamente lentos. No lo solté del todo. Estoy más viva que nunca. Me giré hacia Esteban. Él estaba jadeando, con las manos en las caderas, tratando de recuperar el control de la situación. «Déjate de juegos, mamá. ¿Dónde estuviste?» Y lo más importante, su mirada cayó codiciosa sobre mi bolso. «¿Dónde están los papeles? Los inversionistas llamaron hoy. Están furiosos. Necesito arreglar el desastre que provocaste anoche. Necesito esa firma ya». Aquí era donde comenzaba la trampa. Podría haberle gritado que sabía de sus deudas, que sabía que era un fracasado financiero, pero eso habría provocado una explosión violenta y descontrolada. Yo necesitaba que él creyera que todavía tenía el control, que yo solo estaba teniendo un berrinche de vieja rica. Suspiré, dejando caer los hombros levemente, fingiendo un cansancio que no sentía. Me quité los lentes de sol que me había comprado Matilde y los limpié con un pañuelo. Fui a pensar, Esteban. Mentí con una suavidad que me sorprendió. Fui a un hotel. Necesitaba espacio. Lo de anoche fue muy duro para mí. Esteban vio la apertura. Su postura se relajó un poco. Creyó ver la grieta en mi armadura. Se acercó, bajando la voz, adoptando ese tono condescendiente que usan los estafadores. «Lo sé, mamá. Lo sé. Y perdóname si fui brusco», dijo, poniendo una mano sobre mi hombro. Me costó un esfuerzo titánico no sacudírmelo como si fuera una cucaracha. «Pero tienes que entender la presión que tengo. Es por el bien de todos. Esos papeles son para asegurarnos de que papá y tú no tengan problemas con Hacienda. Es para protegerlos. Protegerlos», repetí, saboreando la mentira. «Sí, hijo. He estado pensando mucho en eso. En el futuro. En lo que es mejor para tu padre». «Exacto. ¿Entonces firmamos?» Su ansiedad era palpable, vibraba en sus dedos. «No tan rápido», dije, apartándome sutilmente. «Los papeles están seguros, pero no voy a firmar nada sobre la mesa de la cocina como si fuera la lista del supermercado. Si vamos a hacer esto, Esteban, vamos a hacerlo bien, con formalidad». Claudia soltó un bufido desde el sofá. «Ay, por favor. ¿Ahora quiere protocolo? Solo firma y ya, Epifania». La ignoré. Mantuve mis ojos clavados en los de mi hijo. «Mañana», dije con firmeza. «Mañana por la mañana vendrá una persona de mi confianza. Un asesor. Quiero que revisemos todo juntos, con calma, y entonces firmaremos lo que se tenga que firmar». Esteban frunció el ceño, desconfiado. «¿Qué asesor? Tú no tienes asesores, mamá». «Tu asesor era el viejo contador que se murió hace 5 años. He contratado a alguien nuevo, una mujer muy competente». Sonreí levemente. «No te preocupes, hijo. Si todo está en orden como tú dices, si esto es realmente para protegernos, no tendrás problema en que alguien más lea los documentos antes de mi firma, ¿verdad?» Vi el pánico cruzar sus ojos por una fracción de segundo. Sabía que sus papeles eran una trampa legal, pero también sabía que estaba desesperado. Si se negaba, confirmaba que algo estaba mal. Si aceptaba, ganaba tiempo, y él creía que podría engañar a cualquier asesor de pueblo que yo pudiera traer. «Está bien», dijo finalmente, pasándose una mano por el cabello. «Está bien, mañana a primera hora. Pero mamá, te lo advierto,
No más dramas. Los socios de la deuda, los inversionistas, no van a esperar más. ¿Los socios de la deuda? Pregunté haciéndome la sorda. De la inversión, mamá. De la inversión, mañana a las 9. A las 9 será. Ahora, si me disculpan, voy a ver a mi marido. Tomé mi bolso con firmeza y caminé hacia el pasillo, el mismo pasillo donde la noche anterior me habían empujado. Esta vez, lo crucé con la cabeza alta. Sentí sus miradas en mi espalda, confundidas y recelosas. Pero ya no me importaba. Habían mordido el anzuelo. Creían que yo iba a afirmar, que solo estaba poniendo condiciones para salvar mi orgullo herido. No sabían que estaba afilando el cuchillo. Entré en nuestra habitación, situada en la planta baja. Estaba en penumbras, con las cortinas cerradas, oliendo a encierro y a medicina. Rogelio estaba sentado en su sillón reclinable, mirando hacia la ventana cerrada con la mirada perdida. Tenía una mancha de sopa en la camisa del pijama. El corazón se me estrujó. «Viejo», susurré. Rogelio giró la cabeza lentamente. Al verme, sus ojos se iluminaron con un brillo húmedo. Intentó levantarse, pero sus piernas no le respondieron. «Epi», balbuceó, con esa voz pastosa que le había dejado el accidente cerebrovascular. «Epi, Fania». Corrí hacia él y lo abracé. Hundí mi cara en su cuello, sintiendo su piel de papel, su olor familiar. Él se aferró a mi chaqueta nueva con sus manos temblorosas, sollozando bajito. «Ya estoy aquí, mi amor. Ya estoy aquí», le dije, besando su frente, sus mejillas, sus manos. «Perdóname por dejarte solo. Tuve que ir a buscar las armas, Rogelio. Tuve que ir a buscar cómo defendernos». Me separé un poco para mirarlo. Le limpié la cara con mi pañuelo. «Escúchame bien, Rogelio», le dije mirándolo a los ojos con intensidad. «Mañana va a ser un día difícil. Va a haber gritos, quizás cosas feas, pero necesito que confíes en mí. No voy a dejar que nos quiten esta casa. No voy a dejar que te saquen de aquí. ¿Me entiendes?» Él asintió, aunque no estaba segura de cuánto comprendía de la trama legal, pero entendía el tono, entendía la promesa. Pasé la siguiente hora atendiéndolo. Lo lavé, lo cambié con ropa limpia, le di de comer una sopa que preparé yo misma en la cocina, ignorando la presencia hostil de Claudia, que comía yogur directamente del envase apoyada en la encimera. «No sé qué te crees que vas a lograr, Epifania», me dijo ella cuando pasé a su lado con la bandeja. «Esteban está al límite. Si no firma mañana, las cosas se van a poner muy feas. Deberías dejar de ser tan egoísta. Ya vivieron su vida. Déjenos vivir la nuestra». Me detuve en seco. La miré. Era una mujer joven, bonita, si no fuera por la mueca perpetua de amargura que le deformaba la boca. «Vivir su vida no significa devorar la nuestra, Claudia», le dije con calma. «Y te voy a dar un consejo gratis, de mujer a mujer. No apuestes tu futuro al caballo de mi hijo. Está cojo y corre en dirección contraria». La dejé con la palabra en la boca y volví a la habitación. Cerré la puerta con llave. No confiaba en ellos. Puse una silla bajo el pomo, una costumbre vieja de cuando vivíamos en el campo, pero que esa noche me pareció vital. Me senté en el borde de la cama, con la carpeta azul sobre las rodillas. Saqué el celular que me había comprado hacía un año y que apenas usaba. Marqué el número de Matilde. «Están desesperados», le susurré al teléfono. Esteban admitió casi sin querer que tiene una deuda. Habló de socios que no esperan. Claudia está aterrorizada, aunque lo disfraza de arrogancia. «Excelente», la voz de Matilde sonó clara y despierta. «El miedo es un gran revelador de verdades. ¿Sospechan algo? ¿Creen que voy a firmar? ¿Creen que traje a un asesor para revisar la ortografía, no para demolerlos? Perfecto, tengo todo listo. El acta notarial nueva, la revocación de poderes y la investigación de crédito impresa en papel bonito. Mañana a las 9 desayunamos con diamantes. O con sangre». «Matilde», dudé un momento. «¿Es necesario ser tan crueles? Ellos te empujaron contra una pared, Epifania. Ellos planearon dejar a tu marido inválido en la calle. No estamos siendo crueles, estamos siendo justos. Y la justicia, cuando llega tarde, siempre parece venganza». Colgué. Me acosté al lado de Rogelio, vestida todavía con la blusa de seda, mirando las vigas del techo que apenas se adivinaban en la oscuridad. Esas vigas que Rogelio había lijado a mano hacía 50 años. De repente,
Escuché voces al otro lado de la puerta. Eran susurros, pero en el silencio de la noche, las paredes de la casa vieja conducían el sonido como si fueran cables. Me levanté sigilosamente y pegué la oreja a la madera. No puede fallar, Esteban. Si esa vieja no firma mañana, los del préstamo van a venir a buscar el coche. Y sabes que no se andan con rodeos. Era la voz de Claudia, sibilante y venenosa. Va a firmar, respondió Esteban. Su voz sonaba ahogada, quizás por el alcohol. Se la vio asustada. Ese traje y esa actitud son puro teatro. En el fondo sigue siendo la misma sumisa de siempre. Le diré que si firma, le construiremos un anexo en el jardín para que vivan ahí. Se lo creerá. ¿Un anexo? No tenemos dinero ni para ladrillos. Ella no lo sabe. Cuando la casa sea mía, la hipoteco por el valor total, pago a los usureros y con lo que sobre... Bueno, ya veremos qué hacemos con mis padres. Quizás un asilo del Estado. Dicen que hay algunos decentes. Sentí como si me hubieran echado ácido en las venas. Me tapé la boca para no soltar un grito de rabia. Un asilo del Estado. Después de darles todo. Después de pagarle la universidad privada, los coches, las bodas. Mi hijo, mi Esteban, planeaba deshacerse de nosotros como si fuéramos basura orgánica. Me alejé de la puerta, temblando. Pero no era miedo. Oh, no. El miedo se había evaporado, dejando en su lugar una claridad cristalina, fría y cortante como un diamante. Volví a la cama y tomé la mano de Rogelio, que dormía ajeno a la traición que se gestaba al otro lado del muro. Duerme, viejo, le susurré. Duerme tranquilo, porque mañana, cuando salga el sol, tu hijo va a conocer a la verdadera dueña de esta casa. Esa noche no dormí. Me quedé velando las armas, repasando mentalmente cada palabra que iba a decir, cada papel que iba a sacar. La ejecución silenciosa había comenzado. Ellos creían que yo era la presa acorralada en la habitación, esperando su clemencia. No sabían que, en realidad, yo era el cazador que acababa de cerrar el cerrojo de la jaula con ellos adentro. Miré el reloj. Las 4 de la mañana. Faltaban 5 horas. Me levanté y fui al baño. Me lavé la cara y me miré en el espejo. Mis ojos brillaban en la penumbra. A nadie le interesan las historias de pobreza, Esteban. Repetí sus palabras, saboreándolas con amargura. Tienes razón. Mañana te voy a contar una historia de riqueza. De mi riqueza y de tu miseria. Volví a la habitación y empecé a preparar la maleta de Rogelio. Poca cosa, solo lo indispensable. Porque pasara lo que pasara mañana, yo sabía que la energía en esa casa iba a cambiar tan radicalmente que quizás necesitaríamos irnos unos días al hotel hasta que se ventilara el olor a azufre. A las 6 de la mañana, escuché a Esteban salir. Probablemente iba a comprar pan o a tratar de calmar sus nervios con un café en la calle. Aproveché el momento. Salí de la habitación, crucé el pasillo silencioso y entré en su despacho, que antes había sido la biblioteca de Rogelio. El desorden era monumental. Papeles, cartas de cobro sin abrir, botellas vacías. Fui directo a su escritorio. No necesité buscar mucho. En la papelera, arrugada como un error, había una carta de embargo preventivo. La alicé y la guardé en mi bolsillo. Era la bala de plata. Volví a mi cuarto antes de que él regresara. Me vestí de nuevo con el traje azul. Me maquillé con cuidado, tapando las ojeras, pintando mis labios de un rojo discreto pero firme. A las 8:30, la casa empezó a despertar. Olía a café quemado. Esteban y Claudia estaban en la cocina, hablando en voz baja, ensayando sus sonrisas falsas, preparando el escenario para engatusar a la viejita. Yo me senté en mi sillón, con la carpeta en el regazo, esperando el timbre. A las 9 en punto, el timbre sonó. Era Matilde. Y no venía sola. Me levanté, alicé mi falda y abrí la puerta de mi habitación. Caminé hacia el pasillo. Esteban venía del recibidor, con una sonrisa nerviosa pegada con pegamento barato en la cara. «Mamá, llegó tu asesora», dijo, con un tono de burla mal disimulado. «Hazla pasar al comedor, Esteban», ordené sin detenerme. «Y llama a tu mujer, que se sienten los dos. La clase va a empezar». «¿La clase?», pregunté él, frunciendo el ceño. «Sí, hijo. La lección de vida que te debí haber dado hace años, te la voy a dar hoy». Entré en el comedor. La mesa estaba puesta, pero no había comida. Solo la madera desnuda y brillante,
lista para recibir el veredicto. Me senté en la cabecera, el lugar que Esteban había usurpado la noche de la cena. Puse la carpeta azul sobre la mesa con un golpe seco. El sonido resonó como un disparo. La trampa estaba lista, y ellos acababan de poner el pie justo en el centro. La puerta principal se abrió, y por ella no entró la viejecita asustada que mi hijo esperaba, ni tampoco una simple vecina chismosa. Entró Matilde, y entró como si fuera la dueña del aire que todos respirábamos. A sus 68 años, mi amiga conservaba el porte de una generala en tiempos de paz, alerta, erguida y peligrosa. Llevaba un traje sastre gris acero que parecía cortado con láser, un maletín de cuero bajo el brazo y unos lentes oscuros que se quitó con una lentitud teatral al cruzar el umbral. Sus ojos, delineados con precisión quirúrgica, barrieron la sala y se detuvieron en Esteban con la indiferencia de quien mira una mancha en la alfombra. «Buenos días», dijo Matilde. Su voz era grave, rasposa por el tabaco, pero con una dicción perfecta. «Soy la licenciada Matilde Urrutia, asesora legal y financiera de la señora Epifania». Esteban parpadeó, desconcertado. Se esperaba a alguna amiga de la iglesia con una Biblia bajo el brazo, no a una mujer que olía a perfume caro y a sentencias judiciales. «¿Licenciada?», repitió él soltando una risita nerviosa. «Mamá, por favor, ¿de dónde sacaste a esta señora? Esto es un asunto familiar, no necesitamos abogados». Yo estaba de pie junto a la cabecera de la mesa. Rogelio, mi esposo, estaba sentado a mi derecha, mirando el vacío con sus ojos acuosos, pero limpio y digno con su camisa planchada. «Siéntate, Esteban», ordené. Mi voz no admitía réplica. Señalé la silla que quedaba frente a mí, al otro extremo de la mesa, lejos, como si fuera el acusado en un tribunal. «Y tú también, Claudia». Claudia rodó los ojos, pero obedeció, cruzándose de brazos con ese gesto de niña malcriada que tanto detestaba. Esteban, refunfuñando por lo bajo sobre pérdidas de tiempo y teatros absurdos, se sentó y colocó sus propios documentos sobre la mesa, el contrato de cesión que tanto le urgía que yo firmara. Matilde tomó asiento a mi izquierda. Abrió su maletín con un chasquido seco que resonó en el silencio del comedor como el amartillar de un arma. Sacó un bloc de notas amarillo, una pluma fuente dorada y finalmente una carpeta roja que yo no había visto antes. «Bien», dijo Esteban, tamborileando los dedos sobre la madera. «Vamos a acabar con esto rápido. Los inversionistas me esperan a las 11. Mamá, aquí está el documento modificado. Le agregué una cláusula verbal, donde prometo cuidarlo siempre. Solo firma en la última página». Empujó los papeles hacia mí, deslizándolos por la superficie pulida de la mesa. Yo ni siquiera los miré. Mantuve mis ojos fijos en los suyos. «Matilde», dije suavemente, «por favor, ilustra a mi hijo sobre la situación actual». Matilde se ajustó los lentes de lectura sobre la punta de la nariz. Tomó los papeles de Esteban con la punta de 2 dedos, como si estuvieran contaminados, y les echó un vistazo rápido. «Basura», sentenció, dejándolos caer. «Un contrato leonino de adhesión, redactado con las patas, si me permite la expresión coloquial. Cláusula de dominio pleno sin reserva de usufructo vitalicio. En español simple, querías que tus padres te regalaran la casa y se quedaran en la calle a merced de tu buena voluntad. Y juzgando por tu historial crediticio, tu voluntad no vale ni el papel en el que está escrita». La cara de Esteban pasó del fastidio a la ira en un segundo. «Oiga, vieja insolente», gritó, golpeando la mesa. «¿Quién se cree que es para hablarme así en mi casa?» «Corrección», intervine yo. Mi voz fue un látigo. «En mi casa». Esteban se giró hacia mí, con la boca abierta. «Mamá, ¿vas a dejar que me insulte? Soy tu hijo». «Eres mi hijo, sí», asentí, sintiendo un dolor agudo en el pecho, pero manteniéndome firme. «Pero también eres un mentiroso, Esteban, y un cobarde». «¿De qué estás hablando?», preguntó, aunque vi cómo el color abandonaba sus mejillas. El sudor empezaba a perlar su frente. Matilde abrió su carpeta roja. «Hablemos de números, Esteban», dijo ella, con un tono clínico, desprovisto de emoción. «Hablemos de la hipoteca de 2º grado que tienes sobre tu local comercial. Hablemos de los 3 meses de atraso en la colegiatura del colegio de tus hijos, mis nietos,
que por cierto, tú dices que pagas puntualmente. Y hablemos, sobre todo, de la demanda mercantil folio 458-B que ingresó ayer en los juzgados civiles. El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Se podía escuchar el zumbido de la nevera en la cocina. Claudia se enderezó en su silla, mirando a su marido con los ojos muy abiertos. ¿Demanda?, chilló ella. Esteban, ¿de qué está hablando? Me dijiste que el negocio iba viento en popa. Esteban balbuceó, buscando una salida, una mentira que tapara el agujero, pero Matilde no le dio tregua. Debes 4 millones de pesos, Esteban, continuó Matilde, leyendo del informe. Y tus socios, esos a los que llamas inversionistas, no son banqueros. Son prestamistas particulares, gente peligrosa, gente que no embarga cuentas, sino que rompe piernas. Esteban se desplomó en la silla. Parecía que le hubieran quitado los huesos. Se pasó las manos por la cara, desesperado. ¡Mamá! Su voz se quebró, convirtiéndose en un gemido patético. ¡Mamá! Tienes que entenderlo. Fue una mala racha, una inversión que salió mal. Necesito la casa. Si hipoteco la casa, puedo pagarles. Puedo salir de esto. Lo juro. Después recuperaré el dinero y... ¿Y nosotros?, pregunté. Me puse de pie lentamente, apoyando las palmas de las manos sobre la mesa para que no vieran cómo me temblaban. ¿Qué pasaba con tu padre y conmigo mientras tú jugabas al empresario con nuestro techo? ¡Los iba a cuidar!, gritó él, con lágrimas de frustración en los ojos. Les iba a construir el anexo. Jamás los dejaría tirados. Ese fue el momento de la verdad absoluta. Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta azul y saqué el papel arrugado que había rescatado de su papelera esa mañana. Lo puse sobre la mesa, pero no era suficiente. Necesitaba que él supiera que yo lo sabía todo. Anoche no dormí, Esteban, dije, bajando la voz hasta convertirla en un susurro letal. Anoche, cuando creías que la vieja tonta dormía, me acerqué a tu puerta. Esteban se quedó helado. Sus ojos se clavaron en los míos, llenos de pánico. Escuché tu plan, continué, sintiendo cómo cada palabra me rasgaba la garganta. Escuché a tu mujer decir que si no firmaba, los del préstamo vendrían por el coche. Y te escuché a ti, mi sangre, decir que nos mandarías a un asilo del Estado. Claudia soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Esteban negó con la cabeza, frenético. No, mamá, eso no. Yo no quise decir. Estaba borracho, estaba... ¡Cállate!, grité. El sonido salió de mis entrañas con tanta fuerza que Rogelio dio un respingo en su silla. ¡Cállate la boca! Te atreviste a llamarme vergüenza frente a tus amigos. Me empujaste en el pasillo de la casa que tu padre construyó con sus propias manos. Y ahora, ¿tienes el cinismo de decirme que nos ibas a encerrar en un asilo para salvar tu pellejo? Mis manos se cerraron en puños. Sentí una fuerza antigua recorriéndome, la fuerza de todas las madres que han sido traicionadas, pero que se niegan a ser víctimas. Tú no eres un hombre de negocios, Esteban. Eres un niño malcriado que rompió sus juguetes y ahora quiere vender los muebles de sus padres para pagar los platos rotos. Esteban se levantó de golpe, con la cara roja de furia y vergüenza. La humillación era demasiado para su ego inflado. ¡Es mi herencia!, bramó, golpeando la mesa con el puño. Tarde o temprano esa casa será mía. Papá ya no sabe ni quién es y tú estás vieja. No pueden administrar esto. Tienen la obligación de ayudarme. Nadie tiene la obligación de financiar su propia destrucción, intervino Matilde, cerrando su carpeta con calma. Y respecto a la herencia, Epifania, haz los honores. Tomé la carpeta azul, la original, la que contenía las escrituras y el Nuevo Testamento que habíamos redactado de urgencia esa misma mañana antes de venir. Esta mañana fui a la notaría, dije, mirando a mi hijo con una frialdad que me asustaba a mí misma. He revocado el testamento anterior. He revocado cualquier poder que tuvieras sobre nuestras cuentas o bienes. Abrí la carpeta y le mostré la primera hoja. A partir de hoy, la casa está blindada en un fideicomiso. Si tu padre y yo faltamos, la propiedad se vende y el 100% de las ganancias se donará a la Fundación de Ayuda al Anciano Desamparado. La mandíbula de Esteban cayó hasta el suelo. Claudia se levantó histérica. «¡Estás loca!», chilló ella. «No puedes hacer eso.
Es el patrimonio de nuestros hijos. Sus hijos tienen padres jóvenes y sanos que pueden trabajar, repliqué sin mirarla. Mi patrimonio es mío, y de Rogelio, y acabamos de decidir que no vamos a financiar a nuestros verdugos. Esteban me miró con odio puro. Ya no había rastro del hijo que me pedía cuentos antes de dormir. Solo había un extraño acorralado. No voy a permitir esto, siseó, rodeando la mesa hacia mí con una amenaza implícita en su postura. No voy a dejar que una vieja loca me arruine. Firma esos papeles ahora mismo o te juro que... No terminó la frase. Matilde sacó su celular y lo puso sobre la mesa, con el altavoz encendido. «Comisario», dijo ella. ¿Escuchó eso? «Fuerte y claro, licenciada», respondió una voz masculina y autoritaria desde el teléfono. «Tengo 2 unidades en la esquina. ¿Procedemos?» Esteban se detuvo en seco, pálido como la cera. Miró el teléfono, luego a Matilde y finalmente a mí. «¿Llamaste a la policía?», susurró, incrédulo. «¿A tu propio hijo?» «Tú me empujaste primero, Esteban», dije, y por primera vez una lágrima solitaria rodó por mi mejilla, pero no de miedo, sino de duelo. Estaba enterrando a mi hijo en vida. Tú rompiste el pacto sagrado de esta familia, no yo. Me acerqué a él. A pesar de mis tacones, él era más alto, pero en ese momento yo me sentía gigante. «Tienes 1 hora», sentencié. «¿Qué?» «Tienes 1 hora para sacar tus cosas y las de tu mujer de mi casa. Ropa y artículos personales. Nada de muebles, nada de electrodomésticos que yo pagué. Solo lo que trajeron puesto cuando se mudaron aquí de Arrimados hace 5 años. Mamá, no puedes echarnos, no tenemos a dónde ir. Tienes muchos amigos inversionistas, ¿no?» Le recordé sus propias palabras con crueldad. «Ve con ellos. O ve al hotel donde yo tuve que dormir anoche, porque mi hijo me hizo sentir que sobraba en mi propio hogar». «Papá». Esteban intentó apelar a Rogelio, corriendo hacia él y arrodillándose a su lado. «Papá, dile algo. Mamá se volvió loca». Rogelio, que había estado observando todo con una lucidez intermitente, giró la cabeza. Miró a Esteban, ese hijo por el que se había deslomado trabajando doble turno en la construcción. Levantó su mano temblorosa. Esteban pensó que lo iba a acariciar, que lo iba a consolar. Pero Rogelio cerró la mano en un puño débil y con un esfuerzo titánico golpeó suavemente el brazo de Esteban, empujándolo lejos. «Vete», graznó Rogelio. Fue un sonido gutural, difícil de entender, pero la intención fue clara como el agua. «Mal hijo». Esteban retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Claudia ya estaba corriendo hacia las escaleras, llorando y maldiciendo, entendiendo que el barco se había hundido y que era hora de salvar lo que pudiera. «1 hora, Esteban», repetí, implacable. «Matilde se quedará aquí para supervisar que no te lleves ni una cuchara de plata, y hay un cerrajero esperando en la puerta de servicio para cambiar todas las combinaciones en cuanto cruces la salida». Esteban me miró una última vez. Buscó en mis ojos algún rastro de duda, de la madre permisiva que siempre perdonaba, pero solo encontró un muro de piedra. «Te vas a arrepentir de esto, Epifania», escupió con veneno. «Vas a morir sola. Mejor sola que mal acompañada», respondí con una calma que me heló la sangre. «Y no te equivoques, no estoy sola, tengo mi dignidad y tengo mi casa». Esteban soltó un grito de frustración, pateó una silla vacía que cayó con estrépito al suelo y salió corriendo tras su mujer escaleras arriba. Me quedé de pie en medio del comedor, escuchando los portazos y los gritos ahogados que venían del segundo piso. El ruido del caos, el ruido de la limpieza. Matilde cerró su carpeta y me sonrió levemente. No dijo nada, no hacía falta. Se levantó y fue hacia las escaleras para cumplir su función de guardia. Me giré hacia Rogelio. Él estaba llorando en silencio, con lágrimas gruesas cayendo sobre su camisa. Me senté a su lado y le tomé la mano. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza sorprendente. «Ya pasó, viejo», le dije, acariciando su pelo blanco. «Ya pasó. Nos dolió, sí. Nos arrancaron un pedazo del corazón, pero la raíz sigue ahí». Miré alrededor de la sala. Las vigas de madera oscura parecían más fuertes ahora. La luz del sol entraba por los ventanales, iluminando el polvo que flotaba en el aire. Era mi polvo, mi luz, mi casa. La confrontación había terminado. No hubo golpes físicos, aparte de aquella silla caída,
pero la violencia emocional había sido devastadora. Sin embargo, mientras escuchaba a mi hijo arrastrar sus maletas por el piso de arriba, sentí algo extraño nacer en mi pecho. No era alegría, era paz. La paz profunda y terrible que llega después de la tormenta, cuando uno contempla los escombros y se da cuenta de que, milagrosamente, los cimientos han resistido. Me alisé la falda de mi traje azul. Me sentía cansada, con un agotamiento que me llegaba hasta los huesos, pero mi cabeza seguía alta. Había recuperado mi territorio, había recuperado mi voz. Y aunque el precio había sido perder a un hijo, había ganado el derecho a vivir mis últimos años sin miedo. ¿Quieres café, Rogelio?, le pregunté con suavidad. Él asintió. Me levanté y caminé hacia la cocina. Pasé por encima de los papeles del contrato fraudulento que Esteban había dejado tirados en el suelo. No me molesté en recogerlos. Ya eran basura. Solo eran papel mojado contra la roca firme de mi voluntad. Mientras ponía agua a hervir, escuché las sirenas de la policía acercarse, no para arrestar a nadie, sino para asegurarse de que la orden de desalojo se cumpliera sin violencia. Sonreí con tristeza. Dicen que cría cuervos y te sacarán los ojos. Pero se les olvidó decir que, a veces, los ojos de una madre aprenden a ver en la oscuridad, y cuando lo hacen, ya no hay cuervo que pueda engañarlos. El ruido de las ruedas de las maletas sobre el piso de madera del piso superior sonó como un trueno distante, un sonido áspero y arrastrado que marcaba el final de una era y el comienzo de mi libertad. No hubo despedidas tiernas, ni abrazos fingidos, ni promesas de reencuentro. Aquella última hora fue una coreografía de furia y vergüenza, ejecutada bajo la mirada impasible de Matilde y la presencia disuasoria de 2 oficiales de policía que aguardaban en la acera, con los brazos cruzados y las gafas de sol reflejando la derrota de mi hijo. Esteban bajó las escaleras cargando 3 maletas, con el rostro bañado en sudor y una mueca de odio que deformaba sus facciones, haciéndolo parecer un extraño, un monstruo que había habitado la piel del niño que yo parí. Claudia lo seguía, arrastrando bolsos de diseñador, con el maquillaje corrido y murmurando maldiciones entre dientes. Parecían refugiados de su propia ambición, expulsados del paraíso que no supieron cuidar. Yo permanecí de pie junto a la puerta abierta, con las manos entrelazadas frente a mi vientre, sintiendo el peso de los anillos de oro que Rogelio me había regalado en nuestros aniversarios. No bajé la mirada. No les di el gusto de verme llorar, aunque por dentro mis entrañas se retorcían como si hubiera tragado vidrio molido. «Esto no se va a quedar así, Epifania», escupió Claudia al pasar a mi lado, deteniéndose un instante para clavar sus ojos inyectados en sangre en los míos. «Te vas a arrepentir. Cuando Rogelio se muera y te quedes sola en este mausoleo, te vas a acordar de nosotros. Y nadie va a venir a ayudarte. Nadie. Prefiero morir sola y en paz que vivir acompañada de buitres que esperan a que deje de respirar para picotearme los ojos», respondí. Mi voz salió serena, con una calma que venía de la certeza absoluta de estar haciendo lo correcto. Esteban se detuvo en el umbral. Por un segundo, vi en sus ojos un destello de duda, quizás un recuerdo de los días en que yo le curaba las rodillas raspadas. Miró hacia el interior de la casa, hacia el sillón donde su padre permanecía sentado, dándole la espalda. «Papá», susurró. Rogelio no se movió. Su rechazo fue un muro de silencio más alto y más fuerte que cualquier grito. «Vete, Esteban», le ordené, señalando la calle con un gesto seco de la cabeza. «Tus socios te esperan. Tu deuda te espera. Aquí ya no tienes crédito». Él apretó la mandíbula, asintió con una mezcla de rencor y resignación y salió al calor sofocante de la tarde. Lo vi cargar el maletero de su coche de lujo, ese que probablemente perdería en unas semanas, bajo la mirada curiosa y murmurante de los vecinos que se habían asomado a las ventanas, atraídos por el espectáculo de la patrulla policial. Doña Gertrudis, la vecina de enfrente, me saludó con un leve movimiento de cabeza, un gesto de solidaridad silenciosa entre viejas que saben que la dignidad no se negocia. Cuando el motor del coche rugió y se alejaron quemando llanta, sentí que el aire volvía a entrar en mis pulmones. «Se fueron», dijo Matilde, apareciendo a mi lado y poniendo una mano firme sobre mi hombro. «Se acabó, mujer. Respira». Pero no había tiempo para derrumbarse. No todavía. «Don Anselmo»,
Llamé al cerrajero que esperaba discretamente en la cocina. Es su turno. Quiero que cambie todo. La entrada principal, la de servicio, la del garaje. Y quiero cerrojos de seguridad, de los que no se abren ni con dinamita. Durante las siguientes 2 horas, el sonido del taladro y el olor a aceite de metal llenaron la casa. Fue una música celestial para mis oídos. Cada cerradura vieja que caía al suelo era un eslabón de la cadena que me había atado al miedo. Mientras tanto, Matilde y yo recorrimos la casa abriendo las ventanas de par en par. Dejamos que el viento de la tarde, caliente pero limpio, barriera el olor a perfume barato de Claudia y el aroma a tabaco rancio de Esteban. Cuando don Anselmo me entregó el nuevo juego de llaves, sentí su peso frío y reconfortante en la palma de mi mano. Eran 4 llaves plateadas, brillantes, vírgenes. «Aquí tiene, doña Epifania», dijo el hombre, quitándose la gorra con respeto. «Nadie entra aquí sin su permiso». Le pagué con gusto, añadiendo una propina generosa. Cuando cerré la puerta tras él y pasé el nuevo cerrojo, el clic metálico resonó en el vestíbulo como el sello final de un contrato sagrado. Me giré y miré mi casa. Estaba en silencio, pero no era el silencio opresivo de antes, cargado de tensión y susurros conspiradores. Era un silencio limpio, un silencio nuestro. Caminé hasta el sillón donde estaba Rogelio. Se había quedado dormido, agotado por la tensión del día. Su pecho subía y bajaba con un ritmo tranquilo que no había visto en meses. Me senté a su lado, le tomé la mano y por fin me permití llorar. Lloré por el hijo que había perdido, no ese día, sino hacía años, cuando el dinero se volvió más importante para él que la sangre. Lloré el duelo de la madre que tiene que amputarse un miembro para salvar el cuerpo. Pero fueron lágrimas curativas, como la lluvia que limpia el cielo después de la tormenta. Los días que siguieron a la expulsión fueron una mezcla extraña de dolor fantasma y un renacimiento lento pero constante. La casa se sentía enorme, sí, pero ya no se sentía hostil. Matilde cumplió su promesa de no dejarnos solos. Se instaló en la habitación de huéspedes durante una semana, organizando nuestros asuntos legales con la eficiencia de un general. Juntas fuimos al banco, donde fui recibida por el gerente. Cuando le mostré los documentos del intento de fraude y la revocación de poderes, el hombre palideció. Cancelamos las tarjetas adicionales que Esteban usaba, bloqueamos las cuentas conjuntas y establecimos un fideicomiso estricto que garantizaba que cada centavo de nuestros ahorros se usara exclusivamente para el bienestar de Rogelio y el mío. «Tu hijo intentó acceder a la cuenta ayer», me informó Matilde 3 días después, mientras desayunábamos en el jardín. El cajero le dijo que la cuenta estaba bloqueada por orden de la titular. Dicen que hizo un escándalo, pero se tuvo que ir con la cola entre las patas. ¿Sabemos algo de él?, pregunté, removiendo mi café con la mirada perdida en las hortensias que volvían a florecer gracias a mis cuidados. «Perdieron el coche», dijo ella sin rodeos. «Y el apartamento donde se metieron es un cuchitril en las afueras. Claudia ya se fue a casa de su madre, dicen que están separados. Esteban está solo, lidiando con las demandas». Sentí una punzada de piedad, un instinto materno que quería correr a rescatarlo, a pagar sus deudas, a traerlo de vuelta. Pero miré a Rogelio, que estaba sentado al sol, leyendo el periódico con una lupa, tarareando una canción vieja. Su salud había mejorado milagrosamente desde que la tensión desapareció de la casa. Ya no le temblaban tanto las manos. Comía con apetito. Sonreía. Si traía a Esteban de vuelta, mataría a mi marido. «Que Dios lo ayude», dije, cerrando ese capítulo en mi corazón, porque yo ya lo ayudé demasiado. La verdadera transformación, sin embargo, no fue solo legal o financiera. Fue interna. Fue redescubrir quién era Epifania cuando no estaba siendo madre ni víctima. Una tarde, subí al 2º piso. Entré en las habitaciones que habían ocupado Esteban y Claudia. Habían dejado las paredes sucias y la moqueta manchada. En lugar de cerrarlas y dejar que acumularan polvo y fantasmas, decidí reclamarlas. Llamé a unos pintores. Mandé pintar las paredes de un color crema luminoso. Levanté la alfombra vieja y dejé al descubierto la madera original, que pulimos hasta que brilló como un espejo. «¿Qué vas a hacer con tanto espacio, Epi?», me preguntó Rogelio una noche,
mientras cenábamos sopa de fideos casera, tranquilos, sin nadie que nos criticara por comer cosas sencillas. He estado pensando, viejo, le dije, sirviéndole un poco más. Esta casa es grande y nosotros necesitamos ayuda. No quiero una enfermera que venga y se vaya. Quiero vida en esta casa, vida buena. Puse un anuncio en la Facultad de Medicina de la universidad local. Se alquila habitación amplia con baño privado a estudiante de últimos semestres. Renta económica a cambio de compañía nocturna y asistencia ligera para adulto mayor. Entrevisté a 5 candidatos. Matilde estaba presente, por supuesto, haciendo de perro guardián, escaneando antecedentes penales y referencias. Pero al final, elegí con el corazón. Se llamaba Sofía. Tenía 23 años, venía de una provincia del sur y tenía las manos ásperas de quien ha trabajado en el campo, igual que las mías hace 50 años. Cuando entró en la casa, no miró los muebles para calcular su precio. Miró las fotos de Rogelio y mías en la repisa y sonrió. «¿Qué familia tan bonita tienen?», dijo con sinceridad. Sofía se mudó al mes siguiente. Ocupó la antigua habitación de Esteban, pero transformó la energía del lugar por completo. Donde antes había gritos y exigencias, ahora había música suave y olor a libros viejos. Sofía estudiaba por las noches en la sala, y a veces, cuando Rogelio se despertaba desorientado, ella estaba allí antes que yo, tomándole la mano, hablándole con dulzura, midiéndole la presión con profesionalismo y cariño. Con la renta simbólica que pagaba Sofía y mis ahorros ahora protegidos, contraté a una señora que venía 3 veces por semana a ayudar con la limpieza pesada. Por primera vez en mi vida, dejé de fregar pisos de rodillas. Me compré ropa nueva. No volví a usar esos vestidos tristes de viejita. Seguí el consejo de Matilde y llené mi armario de colores. Azules profundos, verdes esmeralda, telas que acariciaban la piel. Empecé a ir a un club de lectura los martes y a clases de danzón los jueves. Rogelio no podía bailar, pero le gustaba ir conmigo y verme moverme, aplaudiendo desde su silla de ruedas, con una sonrisa de enamorado. Un día, 6 meses después del gran desalojo, sonó el teléfono. Era Esteban. Miré el identificador de llamadas. Mi corazón dio un vuelco, pero mis manos no temblaron. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar. «Diga, mamá». Su voz sonaba ronca, rota, humilde, o fingidamente humilde. Yo ya conocía la diferencia. «Mamá, soy yo, Esteban. Sé quién eres», dije seca. «Mamá, estoy mal, de verdad. Vivo en un cuarto de azotea, no tengo trabajo. Claudia me dejó definitivamente. Estoy solo». Hizo una pausa, esperando que yo llenara el silencio con consuelo. No lo hice. «Necesito verte, mamá. Necesito volver a casa. Prometo que cambiaré. Prometo que haré lo que digas. Papá y tú me necesitan». Suspiré, mirando a través de la ventana del jardín. Allí estaba Sofía, ayudando a Rogelio a podar un rosal, riéndose de algún chiste del viejo. El sol les daba en la cara. Se veían felices. Se veían en paz. «No, Esteban», dije suavemente. «No te necesitamos». «¿Qué? ¿Cómo puedes decir eso? Soy tu hijo. Eres mi hijo y te quiero, y rezo por ti todas las noches», le dije, y era verdad. «Pero ya no tienes lugar en esta casa. Rompiste algo que no se puede pegar con promesas de última hora. «Me vas a dejar en la calle», gritó, y ahí estaba de nuevo, el tono exigente, la furia agazapada. «No te dejé en la calle. Tú elegiste tu camino cuando decidiste que tus padres eran un estorbo y no tu familia. Tienes 45 años, Esteban. Es hora de que seas un hombre. Búscate un trabajo, paga tus deudas. Y quizás, algún día, si demuestras que has cambiado de verdad, sin pedir nada a cambio, quizás podamos tomarnos un café en un lugar neutral. Pero en esta casa, mientras yo viva, tú no vuelves a dormir». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el aparato unos segundos, sintiendo una lágrima correr por mi mejilla. Pero esta vez, la sequé al instante. Me acerqué al espejo del recibidor. La mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los hombros caídos, ni la mirada de perro apaleado. Tenía arrugas, sí, muchas más que antes. Tenía el pelo completamente blanco, peinado hacia atrás con orgullo, pero en sus ojos había un brillo de acero templado.
Era Epifania, la que construyó una casa con sus manos, la que salvó a su marido, la que tuvo el coraje de podar su propio árbol genealógico para que el tronco no se pudriera. Salí al jardín. El aire olía a tierra mojada y a jazmín. Rogelio me vio venir y levantó la mano. «Epi, mira», me dijo señalando una rosa roja perfecta que acababa de abrirse. «Esta es para ti». Tomé la flor y aspiré su aroma. Dicen que la vejez es una etapa de pérdidas. Y es cierto, perdí a mi hijo esa noche en el pasillo. Perdí la ilusión de la familia perfecta de los comerciales de televisión. Pero gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. Gané el respeto. Y gané la tranquilidad de saber que, cuando cierre los ojos por última vez, lo haré en mi cama, bajo mi techo, rodeada de amor verdadero, no de obligaciones heredadas. A mis 74 años, aprendí que la sangre te hace pariente, pero solo la lealtad te hace familia. Y que nunca, absolutamente nunca, es demasiado tarde para dar un portazo y empezar de nuevo. La casa estaba en calma. Y yo, por fin, también.